un carácter mucho más fuerte. Y al tener carácter, empieza a decirnos muchas más cosas. Y eso nosotros lo aportamos desde el sonido. Jonathan. Sí, profe, quería hacer una pregunta. Sí. Quería saber si el micrófono, la grabadora de sonido Sound H1 sirve para grabar la voz de los autores. Sí, no tiene, sí, todo sirve, digamos, para grabar. Todo lo que tengo micrófono y registre sirve para grabar. Ahí hay distintas cuestiones con el uso de distintos micrófonos y demás. Pero no quiero meterme mucho en las cuestiones técnicas y esto también agobia a todos los que quieran preguntar cosas respecto a equipos. Por ahí lo vamos a ver en otro momento. Me gustaría ahora aprovechar el tiempo para ir a lo que estamos viendo ahora con el tema de diseño y que quede eso claro. ¿Sí, Jonah? Sí, está bien. Gracias, profe. Vale, pero sí, en principio te sirve. Bueno, entonces, a lo que voy directamente es al hecho de que tenemos que empezar a pensar desde el sonido nuestra obra, y esta es la manera. Decir, bueno, voy a crear un universo donde en un momento ya los elementos que están dentro del plano están teniendo su propio sonido y me están contando cosas con ese sonido. Y tenemos que pensar exactamente cómo lo va a contar y cómo va a sonar cada uno de los objetos sonoros de lo que estamos hablando. Entonces aparece toda una teoría respecto, volviendo al tema de la música concreta, toda una teoría que lo marca Pierre Schaeffer. Él teorifica la música concreta desde ese punto y da lugar a distintas... ¿Y qué es teorificar? Bueno, decir, bueno, esto va a ser tal cosa, esto se va a llamar de tal manera, esto se va a llamar de esta otra, y esto se va a manejar de esta manera, etcétera, etcétera. Entonces él da como distintas cosas. Pierre Schaeffer hace esto desde el concepto de lo que había pasado mucho antes, varios años antes, décadas, desde el movimiento futurista y el manifiesto del que hablamos respecto a la música concreta. Entonces, hablamos de lo concreto no haciendo hincapié en lo musical, sino haciendo hincapié en que el sonido de algo no tiene por qué ser completamente musical o abstracto, aunque vamos a usar todo en el audiovisual, vamos a usar lo abstracto, vamos a usar lo concreto, vamos a usar todo lo que tengamos como para poder dar lugar a nuestro discurso. Bien, tengo que hacer el resumen de todo para poder marcar unas cuestiones. Bueno, entonces, después de teorificar esto que empieza a aparecer cuando empieza a sonar el cine, nosotros podemos empezar a encontrar distintas cosas. Y lo más importante que yo quiero marcar hoy es el tema de los distintos planos en los que vamos a escuchar una película. Nosotros vamos a escuchar una película en 3 planos distintos, en 3 planos principales, ¿sí? Si se quiere. Primero está el plano narrativo. ¿Qué tiene que ver el plano narrativo? Puntualmente es la voz del personaje. En este caso, ustedes me están escuchando a mí, están escuchando lo que yo digo, y el plano narrativo, ¿sí? Es todo lo que estoy hablando, o sea, se refiere a mi voz diciendo algo. Por ahí está también la escucha de qué es lo que estoy diciendo, que es un plano un poco más verbal, pero lo importante es que yo lo estoy diciendo y la escucha de mi voz, en este caso. Entonces, ese plano narrativo muchas veces es por ahí lo más importante, si es que el guión lo amerita, es lo más importante, porque se refiere a llevar adelante el guión en una cuestión lineal, y esto siempre es lineal. Y me refiero a lineal que sucede una cosa tras otra. Entonces, cuando yo digo algo, alguien más responde, y alguien más responde, y yo respondo, y de repente suena algo más, o lo que sea, y ahí hay una cuestión lineal que tenemos que respetar para este tipo de escucha. Una escucha más inocente, si se quiere, donde en el plano narrativo yo necesito que esa narración sea prolija, ¿sí? Y esto por ahí es muy importante tenerlo en cuenta, aunque todavía no lo pueden ver, pero vayamos al ejemplo más básico. Cuando hay 2 personas hablando encimadas, el espectador se confunde, no saben a quién escuchar, y de repente el discurso se ve atrofiado por eso, porque al final no supimos decirle, contarle al espectador bien prolijamente cómo están pasando las cosas, y hay una cuestión lineal que se está rompiendo, y es mucho más difícil entender. Y si la idea es que se entienda, está mal. Ahora, si la idea es generar en el espectador una confusión, como hicieron muchos directores, está bien. Pero en realidad, generalmente esto pasa como un error, o pasa como algo que se deja de lado. No se tiene en cuenta el plano narrativo de manera lineal,
entonces el plano narrativo se ve confundido y realmente tira para atrás para lo que tiene que ver con la idea. Pasa muchas veces, y no pasa solamente en que dos personas se encimen al hablar, también pasa de que de repente quiero que el perro ladre, pero también está ladrando encima de lo que yo estoy diciendo, y es importante que el perro ladre porque quiero que se entienda que hay un perro ladrando porque parece que viene alguien, porque los perros ladran cuando viene alguien, entonces es importantísimo que el perro ladre, por ejemplo. Pero si el perro se pone a ladrar encima de cuando un actor está hablando, ya hay una confusión ahí innecesaria, tal vez, y que va en contra de esta escucha lineal, o esta escucha del plano narrativo, de esta escucha narrativa, que estamos tratando de que el espectador la escuche lo más lineal posible y lo más prolija posible para que entienda el discurso, ¿sí? Entonces, esta escucha narrativa, este plano narrativo es muy importante tenerlo en cuenta conceptualmente para poder desparramar, iba a decir, bueno, para poder organizar todos los objetos sonoros en una manera lineal para que yo en el plano narrativo no tenga ningún problema en entenderlo, ¿sí? Después tenemos nosotros el otro plano, que lo vamos a llamar plano de efectos, que tiene que ver con ambientes, que tiene que ver con efectos especiales, que tiene que ver con todo lo demás, ¿sí? Con ese perro, que si ese perro narrativamente no es importante, podría estar ladrando encima de la voz de alguien, si narrativamente no es importante, o podría pasar un auto cuando alguien está hablando, ¿sí? Podríamos hacer un montón de cosas dentro de ese plano efectos, si se quiere, ¿sí? Donde están todos los ambientes y todo lo que sucede en el ambiente. El ambiente no tiene por qué ser estático, el ambiente puede cantar un pajarito, puede pasar un auto, puede pasar un montón de cosas, y están pasando dentro del plano efectos, y es parte del ambiente, y de alguna manera nos da una necesaria ambientación a nuestra ficción, porque pone al espectador sonoramente dentro de un universo, que si no existiera ese plano ambiente, ese plano efecto, sería muy difícil que el espectador no salga del universo, no salga de lo que él está creyendo que existe, que pasa ahí adentro del plano. Entonces, tenemos una escucha lineal, lineal necesariamente, pero tenemos una escucha narrativa y tenemos una escucha de efectos, una escucha de ambientes, en el plano de efectos, donde obviamente puedo separar los efectos especiales, los efectos de ambiente, etcétera, etcétera. Que eso tiene que ver con la banda sonora un poco más técnica. Y la tercera escucha es la escucha musical, ¿sí? Donde nosotros vamos a poner a la música para distintos objetivos. Y esos distintos objetivos, como ya sabemos, puede ser un leitmotiv, que es la música característica del producto, o puede ser característica de cada personaje, o puede ser característica de cada momento, o puede ser característica de una acción, etcétera, pero siguen siendo leitmotiv desde ese punto. Entonces también podemos poner a la música, como se usaba en el cine mudo mucho, que era el hecho de que la música vaya enfatizando acciones, que vaya contando el relato, ¿sí? Entonces una sola obra iba teniendo silencios, golpes, iba teniendo golpes de batería, o los caños, o sea, trompetas, etc., iban apareciendo a medida que aparecía un elemento nuevo, o a medida que aparecía una acción nueva, o cuando se caía. Esto estamos muy acostumbrados a verlo en caricatura, en el cine viejo también, y en el cine moderno también, de Hollywood por lo menos, donde, por ejemplo, un personaje se cae y hay un sonido de caída, un sonido musical de caída, o sea, la música hace un sonido, un cambio, lo que sea, o algo, no sé, estridente, por ejemplo, cuando se cae un personaje, o etcétera, etcétera. Eso sería una escucha musical. Entonces, estas tres escuchas es buenísimo tenerlo en cuenta y que lo tengan en cuenta a la hora de escribir lo que estén escribiendo, lo que estén por escribir, ¿sí? Y que el director, a la hora de pensarlo cinematográficamente en el diseño audiovisual, o con las herramientas audiovisuales, tenga estas herramientas justamente bien arraigadas, para no solamente decir, bueno, lo voy a hacer con este plano, sino que en este plano va a sonar esto, ¿sí? Y tal personaje va a tener este sonido, y va a pasar tal cosa. Bien, entonces, vamos a repasar. Hay tres tipos de planos sonoros que nos plantean,
que se plantea ahora, que estaría bueno tenerlas arraigadas, que son el plano narrativo, que mi consejo es que sea bastante lo más lineal posible, para estar ordenados. Después tenemos el plano de efectos, donde están los ambientes, los efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos el plano musical, que se refiere a lo que hace la música acompañando al relato, digamos. Y estos tres planos tienen que estar conviviendo todo el tiempo. Entonces, de repente lo lineal, que era lo más fácil de entender y lo que por ahí el espectador inocente es a lo único que le da importancia, ¿sí? De repente se convierte sí o sí en algo en lo que están pasando tres cosas. Entonces ya no es más lineal, sino que hay una especie de paralelismo entre las tres cosas siempre, entre los tres planos. Y es importante saber que eso está pasando, es importante poder manipularlo a favor del producto, a favor de lo que queremos, y no decir, che, mira, grabé esto donde hay un actor que dice hola, otro que dice chau, y otro que dice nos vemos después, ponele música, y listo. O sea, como si fuera, y lo que vamos a hacer es, bueno, listo, agarro, pongo música de cortina de fondo y ya está, o no sé, ¿sí? Digamos, que esto sea un poco menos inocente, o sea, que la composición de ustedes sea un poco menos inocente, desde el punto de vista de lo sonoro también. Bien. Estoy tratando de hacer como todo rápido. Bueno, vamos a ir a algo que plantea Jaffer en el mismo libro, esto donde teorifica todo lo que tiene que ver con lo concreto. Y vamos a hablar de los tipos de escucha que nosotros podemos llegar a tener. Nosotros habíamos hablado de tres tipos de planos. Estos son los tres en los que vamos a hablar hoy. Los tres tipos de escucha, que no es lo mismo que los tres tipos de planos que hablamos recién, los planos eran plano narrativo, plano de efectos y plano musical, y ahora vamos a tener tres tipos de escucha distintas que también van a trabajar de manera paralela, pero es muy bueno tenerlo en cuenta a la hora de componer, ¿sí? De componer lo sonoro en una obra. La primera escucha tiene que ver con, nosotros sí o sí, como seres humanos, tenemos tres tipos de escuchas, ¿sí? Escuchamos las cosas de tres maneras distintas, o interpretamos las cosas de tres maneras distintas en lo sonoro. La primera escucha tiene que ver con lo causal, ¿sí? Se llama escucha causal. Y tiene que ver con que escuchamos algo y sabemos de dónde viene. Yo decía hoy, bueno, un instrumento o la caída de alguien, nosotros escuchamos la caída de algo y podemos interpretar inclusive qué se cayó, escuchamos un motor de un auto y sabemos que es un auto, ¿sí? O sea, nuestra escucha causal se refiere a preguntarnos o a contestar la pregunta de qué es lo que está pasando o qué es lo que suena. ¿Qué suena? Y nosotros esa escucha causal generalmente la tenemos todo el tiempo porque escuchamos cosas y las vamos identificando por cuestiones culturales, por cuestiones, bueno, no digo tan culturales porque esta escucha causal se refiere más a lo concreto, el hecho de decir, ah, eso que sonó es un auto, eso que sonó es una moto, eso que sonó es mi mamá gritando, ¿sí? La otra escucha es una escucha reducida, ¿sí? Donde yo no tengo tan en cuenta de dónde viene, sino que me refiero a las condiciones características del sonido en sí. Ya no me va a importar en esta escucha reducida de dónde salió el sonido, sino qué tipo de sonido es. Y si me voy a un ejemplo, yo podría decir, no sé, está sonando o cae un alfiler o cae un mueble, ¿sí? Yo no voy a estar preguntándome qué es lo que cayó, sino que me voy a estar preguntando qué características tiene esa caída, ese sonido de la caída. Entonces, entre un alfiler y un mueble, notamos en sus características del sonido, ¿no? La diferencia. Nosotros notamos que un alfiler va a tener ciertas características, un sonido un poco más suave, un sonido bastante agudo, un sonido metálico, si se quiere, y un mueble va a ser un quilombo terrible y vamos a estar escuchando el sonido en sí. Obviamente las dos escuchas en estos ejemplos van acompañadas, o sea, yo entiendo con mi escucha reducida las características de ese sonido y obviamente yo puedo
ese sonido o esas características me llaman a un elemento al que pertenece ese sonido. Aunque a veces no pasa. A veces yo tengo una escucha reducida, donde yo entiendo todas las características del sonido, pero no sé de dónde viene. Y de hecho, no me importa. No me importa de dónde viene. ¿Sí? Solamente esa escucha reducida me alcanza para que yo pueda generar en mí o generar en el espectador, en nuestro caso, una sensación. Entonces, hay sonidos que no tenemos por qué entender de dónde vienen, pero sí van a generar algo en el espectador que nosotros queremos que se genere. Por ejemplo, no sé, un sonido indefinido, grave o rasgoso, un sonido áspero que aparezca en una escena de terror o de suspenso, va a generar en el espectador un montón de cosas y no necesariamente van a decir, el espectador va a adivinar de dónde viene ese sonido ni a qué pertenece ese sonido, sino que son características intrínsecas del sonido que no van a llamar a ningún elemento o a ninguna fuente sonora, pero sí esas características van a generar algo en el espectador. Esa escucha que está teniendo el espectador en ese momento, donde a él no le importa de dónde viene el sonido, pero lo está escuchando y genera en él algo, se llama escucha reducida. No sé si se entiende, igual lo pueden investigar, lo que sea, pero la idea viene por marcar la diferencia. Entonces, la escucha causal se va a referir a entender de dónde viene, identificar o pensar de dónde viene, o sentir de dónde viene, y la escucha reducida se va a basar en interpretar el sonido y generar algo en quien lo escucha. Y la tercera escucha es la semántica, que también, yo decía que estas tres escuchas están jugando todo el tiempo entre sí, pueden existir las tres al mismo tiempo o no. La escucha semántica tiene cuestiones culturales, tiene cuestiones de la vida de cada uno, ¿sí? Entonces, para nosotros acá en el Chaco, o vamos a hacer una diferencia no de espacio, sino de tiempo, para nosotros en el 2020, una sirena a las 9 de la noche, como la que sonaba a las 9 de la noche, hace unos meses, hoy en día tiene una significación eh, distinta a la que tenía el año pasado, para nosotros, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son culturales, tienen que ver con nuestra propia experiencia. También el llanto de un bebé, para una persona puede significar otra cosa, pero generalmente el llanto de un bebé significa que hay un bebé, nos llama a la inocencia, nos llama a la ternura, nos llama a la fragilidad, a un montón de cosas, por cuestiones culturales. Una alarma, una bocina de policía, hay un montón de cuestiones que son culturales, que hacen que nosotros tengamos sonidos que apuntan a esa escucha, a la escucha semántica, donde vamos a generar también algo en el espectador, ¿sí? Entonces, tranquilamente yo puedo contar, con estas tres escuchas puedo contar de distintas maneras algo. Yo puedo decir, viene un auto, ¿ok? Es la escucha causal, porque hago sonar un auto. Pero también ese auto tiene características en su sonido que yo estoy escuchando que ese auto tiene tal problema, no tiene tal problema, sino que el hecho de que venga un auto o que ese auto tenga un ruido característico me puede generar distintas cosas, ¿sí? Por ahí en la escucha reducida no es el mejor ejemplo, pero también puedo decir que ese auto está viniendo sobre piedras o de repente prende la bocina o toca una bocina de una manera que a mí me llama a tal cuestión. Y eso sería mi escucha semántica. Bueno, me doy cuenta de que el ejemplo del auto no es el mejor, pero espero que se haya entendido. Si alguno por ahí tiene alguna duda, podría entrar y decirlo. Pero es importante estar consciente de estas tres escuchas y que las tres pueden estar jugando al mismo tiempo y que nosotros, desde el diseñadores, tenemos que poder... ¿Hay un problema con mi audio? No, hola, profe, ¿se me Hola. escucha? Sí. ¿Me podría explicar otra vez lo de la escucha reducida? Porque me confunde con la semántica. Bien, perfecto. La semántica siempre va a hacer referencia a cuestiones de tu vida propia o de tu experiencia propia
y que son cuestiones culturales, ¿no? O sea, no es lo mismo para nosotros escuchar una bocina, y yo le decía cuestiones de tiempo, ¿no? Escuchar la sirena de las 9 de la noche hoy, que haberla escuchado el año pasado. Y tampoco es lo mismo para nosotros escuchar que pasa un carro, eh, no sé, si nosotros en una obra, por ejemplo, escuchamos un carro ofreciendo frutas, verduras, o escuchamos a alguien hablando por un parlante con fruta, diciendo fruta, verdura, qué sé yo, nosotros tranquilamente podemos decir, bueno, eso es Argentina, puede ser mi barrio, eso es alguien vendiendo fruta, ¿sí? Y eso es un barrio, porque generalmente en el centro no está pasando. Nosotros lo entendemos porque vivimos acá, hay cuestiones culturales en las que nos dan esa información. Entonces, la escucha semántica se refiere completamente y solamente a eso, a todo lo que el sonido aporta desde ese plano, desde lo que culturalmente vos tenés arraigado. Y sí o sí la escucha semántica va a necesitar que vos tengas experiencias arraigadas para entender lo que ese sonido te quiere decir, ¿sí? La escucha reducida es totalmente lo contrario. En la escucha reducida nosotros ni siquiera necesitamos identificar de dónde viene el sonido. Me refiero a que no tenemos por qué identificar si es un carro, o si es una bocina, o si es una voz humana. Nosotros simplemente se refiere a la escucha en la que el oído se ve afectado emocionalmente, o sea, la persona se ve afectada emocionalmente por un sonido que le produce cosas, pero por cuestiones intrínsecas de ese sonido, ¿sí? Y pasa mucho... Sí, Juan. Sí, disculpe, lo de escucha reducida se podría considerar como también este aspecto de sonido empático y no empático en las películas. Por ejemplo, cuando se pone una música de misterio para representar peligro o cosas por el estilo. Sí, no, sí, no. O sea, en realidad no son cosas distintas. Cortá un poquito tu micrófono. Ahí está. No son cosas distintas. O sea, nosotros, estas tres escuchas que tenemos, la vemos planteada en música, la podemos plantear en sonido, en ruidos, lo podemos plantear en cualquier cosa. Así que sí, te podría decir que sí, tiene que ver con eso, pero no es eso puntualmente porque son conceptos distintos, ¿sí? Pero sí se están usando todas al mismo tiempo. También lo que acababa de decir hoy, decía, bueno, los planos sonoros que nosotros tenemos, o sea, el plano narrativo, el plano musical, todo eso también está pasando ahora, ¿sí? Pero no sé, para terminar la pregunta de Naila, me refiero a que la reducida, y capaz esto también ayuda a lo tuyo, Juan, la escucha reducida hace referencia a que el sonido por sí mismo está produciendo cosas en vos, ¿sí? Y en lo musical es mucho más fácil la escucha, avalar o acudir a la escucha reducida porque nosotros estamos acostumbrados en lo musical a generar armonías, gracias a la armonía, generar distintas sensaciones. Creo que es un buen ejemplo esto de la música. Nosotros, distintos acordes o distintas progresiones nos van a hacer tener distintas sensaciones. Hay acordes más estridentes o hay acordes mucho más alegres, no es lo mismo un sol mayor que un la menor, esto para los músicos, pero también para todos los que escuchamos música occidental de toda la vida, entendemos que son sonidos que no nos importa de dónde vienen, porque en ese momento no nos importa si está viniendo de un piano, si está viniendo de una guitarra, ¿sí? El acorde en sí, o sea, genera una sensación, ¿sí? Entonces, eso creo que es un buen ejemplo para la escucha reducida, donde el sonido, por sus características, está generando algo. Y otro buen ejemplo sería, por ejemplo, una escena de suspenso, vamos a tirar un sonido grave, qué sé yo, un bu, que está generando cosas. Y nosotros nos estamos preguntando de dónde viene ese bu, porque ya culturalmente también sabemos que se refiere a generar cierta sensación. Pero más allá de eso, ese sonido no viene de algún lado, y la escucha reducida se refiere a que simplemente está generando algo en el espectador por las mismas condiciones o mismas características de ese sonido, ¿sí? Ni siquiera se refiere a que, bueno, eso suena como un barco. Nadie está diciendo esto suena como un barco. ¿Será que hay un barco en esa escena de terror? ¿O será que ese sonido el director está queriendo que yo me acuerde de cuando yo vivía en un barco? No. O sea, no hay cuestiones ni culturales, ni una escucha causal donde estamos
haciendo hincapié a un elemento sonoro, sino que solamente estamos haciendo sonar un sonido para generar algo en el espectador, y ese sonido no tiene por qué venir de algún lado, no tiene por qué ser identificado desde una fuente, y no tiene por qué llamar a cuestiones culturales, ¿sí? Entonces ahí está entendido un poquito bien, un poquito mejor los tres tipos de escucha. Entonces la causal, la reducida y la semántica, ¿sí? Sí, Y la... profe, Sí, Sí, profe, se entendió. bien, Gracias. por yo favor. tenía una Max. pregunta. Sí. Profe, ¿viste la diferencia de plano? Por ejemplo, en un plano general, mi personaje está haciendo algo. Yo le tendría Sí. que bajar el volumen y en un primer plano de mi personaje le subo el volumen del sonido, ¿o cómo? Bueno, eso es decisión tuya. O sea, nosotros podemos tener una cuestión de verosimilitud, donde decimos, obviamente, si yo estoy más lejos lo voy a escuchar más bajo, y cuando me acerco lo escucho más fuerte. Pero ten en cuenta que por ahí vos como director querés hacer foco en lo que está haciendo él, ¿sí? Y desde el plano general inclusive. Y tenés permiso para eso porque es un universo que vos estás inventando, ¿viste? Yo no lo marcaría como... David, Sí, Capi. agregándole al alumno, fíjense ahí en la escena esa de la caja marrón, como en cierta manera, cuando en las distintas posiciones del chico, digamos, se encontraba a una distancia del equipo de sonido, se fue manejando esos distintos planos sonoros para dar otra sensación, digamos, y es como que se maneja, sí, dependiendo de dónde está la cámara o en qué posición está del sonido general, los planos sonoros. Es importante eso. Esa fue una corrección que le hicimos a ese grupo cuando arrancó con el proyecto, porque había puesto, supongamos, el tema de ese musical de Virus lo había puesto en el mismo plano, en todos los planos continuos. Y entonces le sugerimos al alumno, pero a ver, si tu personaje está en distintas posiciones del cuarto o de la casa, no escucha de la misma manera la música, si la puso. Entonces deberían, digamos, poner, dependiendo de la ubicación del personaje, el volumen y el plano musical. Eso cambió la escena completamente, completamente, y le dio una verosimilitud a la escena. O sea que eso tienen que prestar atención para mí, por lo menos como director, es muy importante trabajar en los distintos planos sonoros dependiendo de dónde esté el actor. Perfecto. Sí, lo que decía Capi es, por ejemplo, un ejemplo donde se usó la música como un objeto diegético, ¿sí? Un objeto que estaba sonando adentro de la casa. Entonces, si el plano estaba desde afuera de la casa, si para no perder lo diegético de esa música, era sumamente necesario que cambien las características de ese sonido. Por eso es que les sugerimos que hagan cosas que tengan que ver con que se escuche como se escucha afuera de la casa. Si no, la música quedaba como ya extradiegética, digamos. Y voy a plantear ya el hecho de lo diegético y lo extradiegético para poder entendernos y poder seguir hablando bien. Lo diegético tiene que ver con los sonidos que están adentro del universo, que estamos inventando, planteando, y por ahí es más fácil para definirlo el hecho de preguntarse, ¿el personaje está escuchando este ruido o no está escuchando este ruido? ¿Está escuchando este sonido o no está escuchando este sonido? Entonces, si yo tengo música diegética, ¿sí? Como era el caso ese, donde estaba sonando por un equipo, por el disco, digamos, estaba sonando la música de Virus, se supone que el personaje, el nenito, estaba escuchando esa música, entonces él va a tener distintas percepciones, depende de dónde está, y nosotros, desde afuera de la casa, vamos a tener distintas percepciones porque estamos afuera de la casa, ¿sí? Distinto es que nosotros querramos hacer que esa música sea extradiegética y que sea como el leitmotiv, ¿sí? O sea como una cortina o lo que sea. Y extradiegético se refiere a todo lo que no puede percibir el espectador, el personaje. El personaje no lo puede percibir. Entonces extradiegético puede ser una voz en off, extradiegético puede ser esa música, una música de cortina o un leitmotiv, lo que sea, cosas que no están en el universo
desde el punto de vista del personaje, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso que planteaba Capi, nosotros le preguntamos al director, ¿vos querés que esto sea extradiegético o querés que sea diegético? No, yo quiero que se escuche que sea diegético, listo. Entonces lo que tenés que hacer es cambiar las condiciones, las características de la música esa cuando estamos afuera y que vuelvan a cambiar cuando estamos adentro. O cuando nos acercamos o nos alejamos de la fuente sonora. Eso lo hace real, eso lo hace verosímil, eso lo hace diegético sobre todo. Y va a pasar mucho. Y por ahí nosotros, en ese ejemplo, por ejemplo, vemos que se ve el equipo de música, se ve el disco en un plano de detalle. Entonces, aparte de escuchar diegética esa música, también vemos de dónde viene. Muchas veces no vemos, por ejemplo, no sé, una escena en un boliche, nosotros no vemos el parlante. Sin embargo, tiene características de ese sonido que la hacen diegético, que esa música la hace diegética, la música del boliche, y también esa misma característica la tenemos que nosotros estar teniendo en cuenta a la hora de editar la voz de los personajes, porque de repente el personaje también está ahí, y de repente si la voz del personaje se escucha igual que una voz en off, no vamos a saber identificar cuál es lo diegético y lo extradiegético. ¿Sí? ¿Sí, Capi? Otro ejemplo también, muchas veces en distintas escenas, para hacer la irrupción o el traslado de una escena a otra, se ocupa una imagen fuerte con un efecto sonoro, como un punto y coma. El sonido nos ayuda, en cierta manera, a redactar este lenguaje audiovisual, es decir, digamos, desde el punto de vista de la redacción. Muchas veces por ahí podemos agarrar y para cambiar una escena de un ritmo de escena a otro, por ejemplo, ponemos una pava caliente y prendemos el fuego. Y el efecto de la imagen, de prender el fuego y el sonido en primer plano, nos transporta, digamos, a otra escena, y donde comienzan otro tipo de elementos a funcionar en el lenguaje audiovisual. Entonces, es muy importante, digamos, tener en cuenta a la hora del guión y cuando hacemos el desgranamiento del guión, hacer un guión técnico de sonido, porque el sonido puede llegar a ser un suplemento muy importante para generar cambios en la secuencia o en el relato audiovisual que llevamos adelante. Yo lo uso mucho, y bueno, David sabe, es fundamental, digamos, el manejo del recurso del sonido a la hora de generar la ficción, porque nos sirve de soporte para llevar el relato de una manera coherente y que nos sirva. Aporte. Genial. Bueno, no sé si eso quedó como claro, el uso de lo diegético y lo extradiegético. También en alguna bibliografía se va a encontrar cuestiones como intradiegético, ¿sí? Que se refiere solamente a lo que es diegético pero no se ve en plano, ¿sí? Por ejemplo, un auto que pasa fuera de campo, ¿sí? Eso en alguna bibliografía se ve como intradiegético, pero nosotros vamos a basarnos o vamos a adoptar solamente los conceptos de diegético y extradiegético. Entonces, como resumen, tenemos los tres tipos de escucha, los tres tipos de planos de escucha, y bueno, ahora el concepto de diegético y extradiegético. Vamos a plantear otros conceptos más. Estaría buenísimo que esto por ahí lo vaya anotando o lo tenga bien en claro, porque nosotros vamos a referirnos a eso en las devoluciones, vamos a referirnos con estos conceptos y vamos a tratar de que estén bien, vamos a asimilar que están bien adoptados por ustedes a la hora de preguntarle, acá qué quisiste hacer con esto, decime si esto es diegético o extradiegético, decime qué tipo de escucha, a qué tipo de escucha estás llamando cuando pones este sonido, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la respuesta tendría que ser técnicamente en base a los conceptos que estamos marcando hoy, chicos. Así que nosotros ahora cuando nosotros empecemos a trabajar sobre las devoluciones de su progreso, de su trabajo práctico, necesariamente vamos a estar evaluando si ustedes tienen estos conceptos y todos los demás adquiridos, ¿sí? Entonces mi pregunta, por ejemplo, va a ir a, ¿a qué escucha estás refiriendo o estás llamando cuando pusiste este sonido y qué querés generar? ¿Sí? Entonces, bueno, la respuesta tiene que venir por este lado. Bien, vamos a agregar dos conceptos más. Cuando nosotros habíamos hablado de que hay objetos sonoros,
Sí, Marcel. Me sumo nomás ahí para poner un poco de rigurosidad, que además normalmente es pregunta de parcial, así que tienen que entender. Sí, claro. Claro. ¿Cuáles son los efectos? Buenísimo. Bueno, vamos a plantear dos cosas, unas cositas más. Nosotros yo había hablado de que cuando aparece algo que suena, es un objeto sonoro. Nosotros lo llamamos objeto sonoro a cualquier cosa que suena, ¿sí? Lluvia, sonoro, pajito es un objeto sonoro, bueno, cualquier cosa que suena, el ambiente es un objeto sonoro, dentro del ambiente van a haber cuestiones incidentales, como efectos o lo que sea, un auto, otra vez un perro, qué sé yo, etcétera, que van a ser objetos sonoros y lo vamos a plantear como tal. Nosotros, todo lo que suena es un objeto sonoro. Obviamente también un personaje hablando, ¿sí? O caminando, o los pasos son un objeto sonoro nuevo. Hay un montón de cosas que nosotros podemos separar, desglosar toda la obra o todo lo que está pasando en distintos objetos sonoros. Y cuando identificamos los objetos sonoros, obviamente, por cuestiones de percepción y por cuestiones de volumen, como lo quieren llamar, vamos a distintos planos de importancia, ¿sí? Usando por ahí el volumen o la ecualización. Entonces, vamos a plantear el concepto siguiente. Entre los distintos objetos sonoros, vamos a identificar dos posiciones principales. El objeto sonoro... Dame un segundo, David. David, un Sí. segundito. Sí. Naila, tenés activado el micrófono y está interrumpiendo lo que dice David. Ahí va. Bien. Bueno, entonces, el objeto sonoro que esté más al frente, que se escuche más fuerte, que se escuche más nítido, que se escuche con menos reverberancia, que se escuche con menos, con más claridad, que se escuche, y me refiero técnicamente a la presencia de los medios agudos sobre los otros, etcétera, ese elemento va a estar mucho más al frente que otro que esté con condiciones mucho más suaves o mucho más débiles, ¿sí? Y el mejor ejemplo que se me ocurre es, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora hablando, sería un objeto sonoro, pero también hay un reverb en este lugar y está escuchándose el sonido del cooler de la computadora, y ahora prendí el aire acondicionado, que lo voy a dejar prendido porque tengo calor, que van a ser parte del ambiente, que van a ser parte del fondo, ¿sí? Entonces, Pierre Jaffé y también Michel John, va a darle nombre a esto. Entonces, los objetos sonoros se van a separar puntualmente en dos cosas. Figura, que en este caso sería yo hablando, y fondo, ¿sí? Esta relación figura-fondo puede tener un montón de cuestiones técnicas para marcarse en diferencia, ¿sí? Pero en la percepción nosotros tenemos que identificar inmediatamente, ser sensibles e identificar inmediatamente cuál es la figura y cuál es el fondo, y que eso no se confundan entre sí si no lo queremos, ¿sí? Y esta relación figura-fondo, nosotros en sonido la llamamos perspectiva, ¿sí? Entonces, la perspectiva entre yo hablando y el sonido del aire, o el sonido de todo lo que suena detrás, tiene que tener cierta distancia, o tiene que ser significativa, como para que se entienda lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el director quiere que se entienda lo que yo estoy diciendo. Si no quiere, bajamos la perspectiva, disminuimos la perspectiva y empieza la confusión entre la figura y el fondo, donde inclusive la figura y el fondo se convierten en una sola cosa, y se convierten todo en fondo para que aparezca un nuevo objeto sonoro, por ejemplo, y ese tipo de cosas que podemos hacer para ir jugando en el diseño sonoro, contando cosas, ¿sí? Son por ahí herramientas que vamos usando los diseñadores como para decir, bueno, quiero generar esto, o quiero decir esto, o demás, ¿sí? Entonces, bueno, nuevo concepto, figura-fondo y perspectiva, que sería la distancia entre la figura y el fondo. Muchas veces sucede que, como dije recién, la figura y el fondo se unen y forman una sola cosa, o del fondo se salta una figura. Por ejemplo, ese perro que ladra, en cierto momento no ladró, y en cierto momento no era importante, y de repente aparece un perro en el fondo, que se convierte en figura, y esa figura tiene que tener cierta perspectiva de lo que yo sigo hablando. En cualquier momento mis perros pueden ladrar, van a ser parte del fondo, pero van a ser una figura respecto a ese fondo. Entonces nosotros podemos tener muchas perspectivas distintas entre muchas figuras fondo que van sucediendo, y tenemos que manejar
esa perspectiva entre los distintos objetos sonoros para poder decir, bueno, quiero contar esto y no quiero que se confunda el discurso, ¿sí? Porque como decíamos hoy, hablando de la escucha narrativa, vamos a tratar de que sea lineal. Entonces, si va a ladrar un perro y yo quiero que sea lineal, que no ladre cuando yo estoy hablando, porque en ese momento el perro se va a convertir en una figura y entonces va a haber una competencia entre las dos figuras. Ya estamos poniéndole nombre correcto y técnico a todo lo que veníamos diciendo. Otra cosa importantísima que quiero nombrar es cómo va el concepto de incidental, ¿sí? Por ahí nosotros hablamos de incidental siempre cuando nos referimos a la música. Todo lo incidental de lo sonoro va a ser lo que va a afectar el discurso en el momento, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo de la música, pero ojo, puede ser cualquier ruido. Por ejemplo, este ruido que va en el ejemplo de la escucha reducida, el sonido grave, también es incidental, ¿sí? Es un sonido incidental que va a generar algo, ¿sí? Y que va a aportar al discurso, obviamente. Pero bueno, para ir al ejemplo más básico, el de la música incidental, nosotros decíamos que la música incidental acompaña y apoya la imagen, tiene un efecto meramente psicológico sobre la imagen, ¿sí? O sea, es un sonido, música en este caso, o lo que sea, que va a aportar al discurso y tiene un efecto psicológico, de tal manera que no necesito, como dije hoy, no necesito que tenga una escucha causal, o no necesito tampoco que tenga una escucha semántica. Sí, una escucha reducida porque dijimos que el sonido incidental va a estar afectando psicológicamente al discurso y al espectador. Entonces, si vamos al tema de la música, me gustaría ya, y también, porque no quiero que caiga solamente en el tema de la música esto, sino que en todo. Y creo que esto lo hablaba hoy un alumno, o a eso acudía, digamos, como que todo viene por el mismo lado. La música incidental puede ser empática o no empática. En realidad cualquier sonido puede ser empático o no empático. ¿A qué nos referimos con música empática o anempática? La música empática va a estar acompañando la acción, ¿sí? Va a estar acompañando la acción en lo que la música en sí, en la escucha reducida, si se quiere, o por condiciones de la música, va a acompañar, por ejemplo, una escena de guerra. Una escena de guerra acompañada de una música de acción, una música que, no sé, depende de si es una guerra épica o una guerra medieval o una guerra o lo que sea, digamos, depende del lugar histórico que tenga, o en la ficción. Esa música va a estar generando lo mismo que vemos en la acción, o sea, vemos escenas rápidas, vemos un montaje rápido, montaje tanto interno como de planos, vemos cosas donde hay una dinámica muy rápida y la música acompaña eso, ¿sí? Que más o menos lo que ustedes hacían en el videoclip, generalmente ir cambiando de plano en tal acento o ir cambiando de situación, etcétera, etcétera. Eso sería la música empática, donde la música va acompañando y reforzando la acción que está sucediendo en el plano, ¿sí? Y la música anempática sería completamente lo contrario, donde nosotros, obviamente esto también es un efecto psicológico, ¿no? Donde nosotros vemos una acción, pero la música nos está generando otra cosa. Y el ejemplo de la guerra también puede servir, por ejemplo, que esto esté, que la guerra esté pasando con ese tipo de montajes y demás, pero escuchamos una música lenta, escuchamos una música que nos tranquiliza como espectador. De alguna manera nos llama no a activarnos, como lo hacía la música, por eso una escena de pelea de Avengers, por ejemplo, usa música empática donde nosotros queremos salir a pelear con ellos. Nos activamos, nos quedamos reservados, queremos salir a pelear con ellos. Sin embargo, si la música en ese momento sería lenta, que nos tranquilice y demás, no genera totalmente lo contrario, no nos da ganas de pelear, ¿sí? En el mejor de los casos nos da resignación. Como que decimos, pucha, qué lástima que están peleando, o mirá, qué dura que es la vida, que tenemos que pelear, etcétera. Ese tipo de reflexiones son efectos psicológicos que la música está haciendo sobre nosotros, y nosotros tenemos que tener recontra en cuenta a la hora de musicalizar una escena o algo, porque
estamos poniendo al espectador a favor de lo que está pasando o totalmente distante de lo que está pasando. Imagínense, por ejemplo, hay una escena de guerra, emergencia o algo parecido, donde en el hospital, o imagínensela, porque capaz que no existe esa escena, pero en el hospital está viendo una fiesta, están festejando algo, y uno de los personajes dentro de una sala se está muriendo de un paro cardíaco. Entonces, nosotros escuchamos la música de la fiesta, vemos a todos bailando, felices, y de repente el plano va adentro de la habitación donde el tipo se está cayendo y se está muriendo. Pero seguimos escuchando música de fiesta, todos felices, riendo. No nos genera lo mismo que lo clásico, donde nosotros al cambiar de imagen al tipo muriéndose, cambia la música a algo triste, a algo demás, donde nosotros generamos empatía con el que se está muriendo y de hecho nos da tristeza que se esté muriendo. Imagínense si en realidad cambia, no usamos ni la música de la fiesta, ni la música triste, sino que empezamos a poner música que nos parezca chistosa. Una especie de, no sé, de cine mudo, o de una caricatura, una persecución de caricatura. Imagínense lo raro y lo mal que nos sentiríamos si alguno de nosotros nos sale reírnos de que alguien se esté muriendo en la ficción. Pero eso pasa, y es lo que el director quiere que esté pasando en el espectador, generando empatía o no. Entonces, y no solamente pasa con la música, sino que también pasa con cualquier sonido, digamos, ¿sí? Por ejemplo, los golpes pueden ser empáticos o empáticos. Por ejemplo, no es lo mismo un golpe en una escena de pelea en una película de ficción que un golpe en una escena de pelea en una película romántica. O sea, la pelea en la calle del diario de Bridget Jones no suena igual que la pelea entre Neo y el agente Smith de Matrix, ¿sí? Entonces hay un montón de cuestiones en el sonido que genera muchas cosas, y por ahí es mucho más fuerte, mucho más influyente en el espectador que la imagen en sí. Bueno, no quiero irme mucho más, hay mucho más de qué hablar. Quería darles esas herramientas, quería poner en conciencia todo lo que hablamos, que vean de vuelta la clase y que tengan en cuenta eso a la hora de escribir, que tengan en cuenta eso a la hora de pensar y de diseñar su obra, tanto en imagen como en sonido, y que no sea tan inocente esto de sonorizar, que no sea simplemente decir, ah, mira, alguien está hablando, vamos a tomar el sonido del que está hablando, y si de repente pasa un perro, no me importa, porque yo lo que quiero es que se escuche lo que está hablando y nada más. Que sea un poco menos inocente y que sea realmente algo que ustedes están diseñando porque son los responsables de la obra. ¿Sí, Capi? Hay un diseño de sonido. Reforzar tu idea, digamos, de que pueden tener un diseño de sonido, de hecho deben tenerlo, y, digamos, el trabajo, digamos, de la post de audio es muy importante. Es muy importante, se corrigen un montón de cosas. Y como les dije anteriormente, se puede pensar algunas secuencias, trabajar con algunos efectos de sonido, digamos, para el cambio de plano, para el cambio de situaciones, tanto dramáticas como de tranquilidad. Lo vemos habitualmente que vienen de una escena violenta, ¿entendés? Y te ponen un pajarito en el medio y te van al medio del campo, digamos. Es como que te va llevando la utilización del sonido en conjunto de la imagen a otro estado emocional. Así que bien, no sé si te quedó algo, David, y si no, cerramos acá. Tengan en cuenta la importancia del fondo, de los fondos, también en la continuidad es muy importante, algo que en los ejemplos que estuvieron viendo también se puede marcar como errores, que no hay continuidad en los ambientes y demás. Eso lo vamos a ver por ahí en una clase que más adelante, como más para postproducción, ¿viste? O para la parte técnica de registro. Pero bueno, vamos a tratar de tirar una clase enseguida, una clase más técnica de sonido, pero me parece que era importante ahora marcar esto para el domingo. Por ahí podemos plantear un horario para la clase que viene, David, porque me parece muy importante en esta etapa de preproducción y de guión, digamos, que entiendan, digamos, la importancia de trabajar el sonido y de guionarlo también al sonido, ¿no? Exactamente. Así que sí, vamos a hacer una clase de David, capaz que el próximo miércoles,
vamos a hacer las reuniones, digamos, que seguramente se van a dar. Tenemos que evaluar este domingo, digamos, cómo se van a reconformar los grupos y de ahí vamos a decidir de qué manera, digamos, cada docente va a seguir con el grupo que tenía o con el nuevo grupo que se armó. Perfecto, Capi. Eso básicamente. Bueno, terminamos acá. ¿Cómo? No sé si alguno tiene una pregunta. Terminamos acá, entonces. Yo los tengo que dejar, David. Profe. No. Sí, Lucas. Una pregunta. ¿Esta clase la van a subir al grupo de Facebook? Seguramente. Bueno. Igual, cualquier consulta estamos ahí, pregunten nomás en la página y seguimos, digamos, por ahí, no hay ningún problema. Ok, está bien. Eso no. Bueno, chicos. Hola, David, te hago una consultita. Sí, decime, Silvia. ¿Hay algún plan, algún diseño, algún prototipo de en qué guiarse para hacer ese diseño sonoro? Esa planificación. En realidad no hay una grilla ni nada parecido para hacer el diseño sonoro, como tampoco lo hay. Sí hay tendencias, ¿viste? Pero me parece que cualquier cosa que querramos agarrar como base nos va a condicionar un montón. Yo creo que lo importante es empezar a escuchar películas, ¿sí? O cortos, ¿sí? De distintos autores. Y mi consejo, como para buscar ejemplos, porque cuando hago una peli o hago un corto, siempre por ahí el director a veces no la tiene tan clara el tema del diseño sonoro, pero sí hay algo donde mucho tiene que ver el diseño sonoro, que son las animaciones. ¿Por qué? Porque es algo que obligatoriamente tiene que crearse, hay un universo que obligatoriamente tiene que crearse. Entonces, no es como que me voy, firmo, grabo la voz y todo lo que pasa atrás me puede no importar. Acá la voz tiene que estar sí o sí sobre un ambiente creado, Entonces, me parece que mi consejo sería, vean animaciones. ¿Sí? Vean cortos animados donde sí o sí el diseño sonoro está pensado desde cero. Y puede ser súper verosímil como ambiente, fondo de figura, así como ambientes normales y naturales y una voz, o puede haber un montón de cuestiones. Y en mi experiencia, el diseño sonoro de las animaciones es mucho más rico, o no digo mucho más rico, pero frecuentemente nos encontramos con algo mucho más pensado que en cortos normales, digamos, en cortos filmados, ¿sí? Así que, nada, te diría que eso es todo lo que puedo tirarte como data. Miren cortos animados lo más moderno posible porque hay una cuestión ahí en el diseño sonoro súper importante, súper. De hecho, la mayoría de los cortos animados, al ser cortos y al tener tan poco tiempo, basan mucho su discurso en lo sonoro, para poder contar más cosas a la vez. Así que eso sería como mi consejo. Genial, gracias. A vos. Chicos. Hola, profe. Sí, Eugenia. Sí, acá más en general esta pregunta si es que nos pueden subir tantos ejemplos así como usted dice de cortos animados, como, no sé, cortos del año pasado que hicieron de ficción para saber más o menos por dónde encararlo, porque vimos 2 nomás hoy, si se puede subir a Facebook, como hicieron creo que en otros trabajos también. Dale. Igual mi consejo es que no se limiten a ver cosas del año pasado y hagan volar su imaginación a pleno dentro de las condiciones que puedan, ¿no? Y sí, voy a subir algunos ahí animados como para que a mí me parezca que aportan mucho de lo sonoro, y ustedes por favor escúchenlo desde la teoría que vimos hoy, porque no es simplemente, es muy difícil, yo entiendo que es muy difícil no dejarse llevar por la trama, no dejarse llevar por el plano narrativo, es muy difícil no dejarse llevar por el plano narrativo, porque de hecho uno de los grandes trucos, uno de los grandes fines del diseño sonoro es que no existe. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un diseño sonoro, ya algo está mal, porque en realidad tendría que aportar a la narración. Entonces es muy difícil no dejarse llevar por el plano narrativo. Sin embargo, yo los invito a que vean lo que ahora yo les voy a pasar, o lo que quieran ver ustedes, por ahí una peli que ya conocen, un corto que ya vieron. Ahora,
escúchenlo, o sea, siéntense con un sistema más o menos respetable, no auriculares chiquitos ni nada de eso, siéntense a mirar la peli que ya vieron 1000 veces, y siéntense a escucharla y pregúntense desde lo que acabamos de ver teóricamente, pregúntense, ¿qué quiso decir el director acá? ¿Cuál es el tipo de escucha que tengo acá? ¿Cuál es el tipo de plano que me está generando? ¿Dónde está el fondo figura? ¿Y qué tipo de... ¿Hay sonidos de incidentes? Etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de preguntas que nos podemos ir haciendo, escapándonos de la narración, del plano narrativo, que va a ser muy rico y vamos a terminar de entender muchas cosas de lo que acabo de decir, digamos. Y por favor háganlo rápido porque se van a olvidar todo en un ratito. Así que, bueno. No sé si alguno tiene otra pregunta. Sí, Penny. No, gracias, le dije. No sé si se escuchó. No se escuchó, dale. Bueno, genial. Me despido.